Segundo bloque de Medical Televisión. ¿Y le gustaría un 50% de descuento en medicamentos? Con el Seguro de Salud San Francisco, que le brinda un 50% de descuento en medicamentos, un 10% en perfumería y hasta un 20% en ópticas. Que los imprevistos no lo sorprendan, contrate el Seguro de Salud que le va a dar una respuesta rápida y en efectivo para cuestiones de salud. Consulte, tenga o no obra social en Farmacias San Francisco. Está ya con nosotros el doctor Milton Décima. ¿Cómo le va, doctor? Gracias Hola, por ¿cómo venir. está? Gracias a ustedes. El doctor es infectólogo y ustedes saben que cada vez que se registra una muerte en hantavirus, el Ministerio de Salud de la provincia lo comunica, lo replicamos en todos los informativos y entonces la gente por ahí se pregunta, ¿pero qué es hantavirus? Y estamos todos expuestos al hantavirus y es por eso que hemos querido invitarlo hoy. Hemos preparado un informe con la producción, ¿le parece? Muy bien, Lo sí, vamos a compartir, lo señor vemos. director, cuando usted lo disponga. La provincia de Salta acumula ya 4 muertes por hantavirus en 2024. Al caso de Tartagal se suman los fallecimientos reportados en los departamentos de Anta, La Viña y en Orán. En consecuencia, la cifra de fallecidos por esta enfermedad supera el número alcanzado el año anterior, cuando se informaron 3 muertes. En total, en lo que va del año se reportaron 15 infecciones por hantavirus en los departamentos de Anta, Salta Capital, San Martín, La Viña y Orán. El hantavirus es una enfermedad viral que puede afectar gravemente la salud humana. Es causado por ciertos virus transmitidos por roedores, principalmente ratones silvestres como el colilargo, que eliminan el virus a través de su saliva, orina y heces. Este virus puede contagiarse a las personas cuando inhalan partículas contaminadas, tienen contacto directo con los roedores infectados o incluso, en algunos casos, a través de transmisión entre humanos. El hantavirus afecta principalmente a las Américas, Europa y Asia. En las Américas, la forma predominante es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, mientras que en Europa y Asia prevalece la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Argentina concentra la mayoría de los casos en Sudamérica, con brotes registrados en las provincias del sur como Río Negro y Neuquén. Entre 2013 y 2023, Argentina reportó un promedio anual de entre 100 a 200 casos confirmados, con tasa de mortalidad que alcanzan entre el 30 y el 40%. En países como Chile y Brasil también se han documentado casos, aunque con menor incidencia. En Argentina, el hantavirus es un problema de salud pública, especialmente en regiones como la Patagonia, donde circula la cepa Andes, conocida por su capacidad de transmisión entre humanos y alta tasa de mortalidad que puede superar el 30%. En el noroeste argentino, particularmente en las provincias de Salta y Jujuy, el hantavirus se encuentra en las áreas de yungas, donde los bosques y condiciones climáticas favorecen la presencia de roedores infectados. Aunque el impacto en el NOA es limitado en comparación con otras áreas de Argentina, los casos aquí refuerzan la necesidad de mantener la vigilancia y la educación preventiva, sobre todo en comunidades rurales y zonas cercanas a bosques húmedos. Doctor Décima, estamos ante una enfermedad grave, ¿no? El hantavirus es grave, pero es muy fácil de prevenir. Sí, en general, digamos, como todas las enfermedades virales, la gravedad que uno pueda tener de una enfermedad infecciosa va a depender de muchas circunstancias. Primero, estoy de acuerdo con algunas cuestiones del informe, así que lo felicito en la información. ¿Qué es lo importante? Primero, que este es un virus que se encuentra exclusivamente en ciertos tipos de roedores, es decir, nosotros llamamos los médicos es una zoonosis, significa que es una enfermedad viral que afecta. En la naturaleza existen muchos mamíferos, en general digo mamíferos, pero también pueden ser aves o reptiles, que tienen ciertas enfermedades virales y en ellos no provoca absolutamente nada. De hecho, este virus deriva su nombre Hantam porque deriva de un nombre de donde inicialmente se lo empezó a descubrir, que fue en Corea, en la guerra, en los 50, de un río, un nombre de un río, porque en general los hantavirus empezaron a comprenderse en el viejo mundo, digamos, en Europa y en Asia, ¿sí? Y en ellos, con un poco dije en el informe, es decir, provoca esta famosa afectación de hemorragia y lesiones en los riñones. Me refiero que en la naturaleza existen muchos roedores, pero no cualquier roedor, son
determinadas especies de roedores. Y en el mundo, si bien esto se describió en el viejo mundo, en las Américas, al comienzo de los 90, en el límite de la frontera entre México y Estados Unidos, empezaron a aparecer unos cuadros de afecciones respiratorias que no se sabían por qué, hasta que se descubrió que era muy parecido a un virus del Hanta que ya se sabía que existía en otros lados. Ajá. Y a partir de ahí, 92, 93, empiezan a aparecer los casos en las Américas como una nueva especie de virus con otros roedores. No eran los mismos roedores que se encontraban como reservorios en Asia especialmente y menos en Europa. Bien. Y eso hace un poco la dificultad de comprender la enfermedad, porque es como que este virus, existen muchos tipos de virus, así como conocemos virus como por ejemplo el dengue, que tiene 4 tipos. Bueno, este tiene un montón de genotipos, y en las Américas, que se descubrió en estos 30 años prácticamente, y especialmente en Argentina, que circulan 8 de estos virus. Y nosotros fuimos pioneros porque lamentablemente hubo un brote en la localidad de Bolsón, en Río Negro, en la década del 90, donde apareció nuestra cepa propia, no la cepa que había empezado en Estados Unidos, en el límite con la frontera de México, y quizás Argentina, como dice el informe, y Chile sean los 2 países en Latinoamérica que por ahí más informan, pero somos más nosotros. Claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos como varias zonas epidemiológicas en Argentina, y en nuestra parte, el noroeste es la que está como tildada. ¿Por qué? Porque en esa zona, este roedor, por la selva, famosa selva que viene de los Yungas, de Bolivia, Salta, Jujuy, Tucumán, este roedor encuentra todos sus medios para poder estar. Específicamente el colilargo. El famoso ratón colilargo. ¿Por qué colilargo? Porque a diferencia de algunos roedores, tiene como un cuerpito chiquito de 4 o 5 centímetros y una gran cola de 10 a 12 centímetros. ¿Sí? Entonces, cuando aparece en caso de Hanta, lo que se hace es salud pública, es tratar de buscar que esté presente estos ratones. Porque si no están presentes estos ratones, es poco probable, digamos, que a diferencia de otras enfermedades, Hanta tiene como zonas, un poco lo que decíamos al comienzo de esto, es decir, pueden existir casos en Salta, pueden existir, porque si está el ratón, es nuestra principal fuente de exposición. Llevamos la 4ª muerte en 2024. Llevamos la 4ª muerte, pero posiblemente todos los casos que hasta ahora se registran en Salta, la mayoría son de la zona norte. ¿Sí? Exacto. Tiene sus propios virus. ¿Sí? Es más, uno de los virus se llama virus Orán, el otro Bermejos, el otro Lechihuano. Es decir, son nombres que ya se sabe que son propios de nuestra provincia. Si uno va a otra zona epidemiológica en Argentina, que es la zona de la Patagonia, de la zona de Neuquén, Río Negro y Chubut, tiene el virus Andes, que ustedes lo nombran en el informe. Claro. En realidad, digamos, y vamos también a la zona, la delta del Paraná, tiene otro virus. Es decir, eso hace que cada virus se comporte diferente y la mortalidad sea diferente. En realidad, el virus que nosotros tenemos presente, lo bueno es que no tiene tanta mortalidad, si bien la muerte puede existir como una complicación. Pero, por ejemplo, el virus Andes, que es el que está en la Patagonia, sí tiene un poco mayor mortalidad. 30%, un 30%, ¿no? Y coincido. Se habla que la mortalidad en los virus estos que nosotros tenemos circulando en Salta es entre el 1 y el 3%. Es baja, pero porque, ¿cómo sé yo? Muchas de las personas que se exponen al Hanta no tienen síntomas. Y algunas que se exponen hacen formas leves de la enfermedad. Lo que nosotros vemos son formas graves de la enfermedad, que es quizá la que acude a la consulta. Doctor, porque voy a aprovechar que usted está entrando en esto para que nos diga, antes que nos quedamos sin tiempo, cuáles son esos síntomas del Hanta. ¿Cómo puedo saber yo que me expuse, que ustedes pusieron en el informe, cómo nos exponemos a esto? Y sí, es a partir de que el virus se elimina en los excrementos de los ratones, en su saliva, mucho más raro que nos muerda o que uno toque un roedor. Claro. Pero eso queda en un medio ambiente. La inhalación, ¿no? Y uno inhala. ¿Y a dónde tenemos más riesgo para inhalarnos? O en lugares o depósitos o garajes o lugarcitos que tenemos en la casa, o que más que nada lo que estamos más en la zona media rural. Vemos que en Salta estamos como yendo un poco más fuera de la ciudad. Y a veces tenemos como esos galpones, bueno, esos lugares que no se utilizan mucho y no están ventilados, por ahí si hay ratones tienen un poquito más de riesgo. Por eso en general cuando buscamos de dónde puede venir esto, la mayoría son trabajadores rurales, o trabajan en contacto con animales, o trabajan en la parte forestal, o trabajan en la parte de agricultura. Es decir, es muy raro que quizás uno de nosotros se exponga a estos si no tenemos una cuestión laboral. Bueno, estamos saliendo en varias provincias argentinas, pero con mucha presencia en el norte de la provincia. Mucha presencia, Entonces, es importante que lleguemos con esta información. ¿Qué es lo que puede sentir la persona, digamos? La incubación del virus generalmente puede ser de muy corto, como una semana,
pero se ha visto que hasta 4, 5, 6 semanas después, algunos hablan como hasta 45 días, y eso no hace muy difícil saber cuándo ha sido la última vez que uno ha tenido un contacto o puede haber tenido un contacto, ¿sí? El paciente generalmente experimenta como un cuadro gripal, es decir, muy parecido a otras enfermedades virales que tenemos nosotros acá en el NOA, dengue, Zika, chikungunya o inclusive la misma salmonela, en el cual el paciente comienza con fiebre, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, no me siento bien, como cansado. Si el paciente evoluciona bien, nunca nos enteraremos que tuvo Hanta, pero un porcentaje de pacientes pasa esa etapa inicial y a los 2-3 empieza a tener síntomas respiratorios. Que eso, por ejemplo, no sucede en dengue, no sucede en chicos, chikungunya o en otras enfermedades infecciosas que también son endémicas en nosotros. Esto nosotros en medicina le decimos que es un síndrome febril inespecífico. Es como si yo tuviera una gripe, pero no tengo compromiso de la vía respiratoria y ni consulto al médico. Y ese es el problema. Como yo no sé si va a evolucionar mal o no, el paciente, si no le pasa nada, se recupera en 2-3 y nunca nos enteramos que tuvo Hanta. El tema es ese paciente que no evoluciona bien y a los 2 o 3 días, que esa es la alarma que uno tendría que dar, por ahí después de un cuadro de dolor de cuerpo, de fiebre, por ahí a veces acompaña por un cuadro digestivo, con diarreas o vómitos, si empieza a sentir una falta de aire o algo raro a la cuestión de respirar, que sí sea como una alerta que pueda ser un sospechoso de Hanta. Obviamente que hay que descartar otras infecciones virales, como vimos ya con el COVID o virus de la gripe, pero el problema es que cuando entra el compromiso del pulmón, por eso se llama síndrome pulmonar o cardiopulmonar por hantavirus, porque le gusta el pulmón, daña los vasitos del pulmón y eso hace que el pulmón se llene de líquido, así hablando en un lenguaje sencillo. Claro. Y al llenarse de líquido, el paciente siente que se ahoga. Y esto es muy importante porque si no hace un control rápido y especialmente hace un manejo de una terapia intensiva, puede fallecer. Porque encima, cuando se diagnostica un hantavirus con un compromiso pulmonar, no hay que ponerle mucho líquido porque él no puede manejar sus líquidos en sus pulmones. Entonces hay que ponerle poco líquido, porque si uno puede empeorar la evolución del paciente. Bien, ¿y hay algún protocolo de tratamiento cuando sabemos que estamos ante hantavirus? Hay un protocolo, sí, cuando se sospecha esto, como son pacientes que pasan unidades de cuidados intensivos o críticos, porque no podemos manejar por el tema de la falta de oxígeno en una sala común. Cuando se sospecha hay un protocolo de bajar poco líquido, hasta que se va pidiendo los análisis del paciente, uno ya lo va sospechando en la clínica, sí. Lamentablemente no tenemos medicación, no hay un antiviral, digamos, como tenemos en otras enfermedades. Es decir, el único es un tratamiento de sostén. Se han estudiado muchos antivirales, tiene tanta diversidad este virus que cuando no son virus que originariamente son de seres humanos, un poco la doc hablaba del HPV hace rato, es un virus propio del ser humano, uno puede tener opciones de vacunas. Estos son virus prácticamente de animales. Entonces se nos hace más difícil la vacuna por la gran diversidad de especies y de animalitos que se comportan como reservorios, ¿sí? Claro. Lo importante en hantavirus también es que se sabe que algunas cepas, y un poco el informe lo decía, más allá de esta transmisión que es por vía inhalatoria, puede transmitirse de persona a persona. Justo iba a eso, que una persona, una vez que tiene el virus... ¿Qué hago yo si yo tengo sospecha de hantavirus? ¿Qué hago yo si me aíslo o no? En general, digamos, se sabe que estas cepas nuestras, de las 8 variedades que existen en el país, aparentemente la que mayor tendría posibilidad de transmisión sería el virus Andes, que es el que está en la Patagonia. De hecho, el brote que sucedió un poco en el Bolsón a los comienzos de hantavirus en Argentina tuvo que ver con cuando se está investigando el virus y sucedió en un contexto de laboratorio. De hecho, hay un dato importante con respecto a este virus. En el 2019 hubo un brote en Epuyén, que es una localidad de Río Negro, donde en una fiesta de 15 años se contagiaron varias personas de campo. Fue una fiesta hecha en un lugar de campo, digamos, ¿sí? Como que una vez quiero hacer un lugar en un campo acá, pero bueno, no depende de dónde sea acá, por ahí cerros, pero por ahí allá, evidentemente un lugar donde se guardaban animales, había galpones, y bueno, de esa fiesta 19 personas, una empezó con síntomas respiratorios, se sospechó que fuera Hanta y contagió a 19 personas más en la fiesta. Lamentablemente fallecieron 3 personas, o sea que si uno habla de 20, una letalidad más o menos del 30%. ¿Esto de qué no habla? Que evidentemente esta cepa de virus sí puede tener una transmisión persona a persona, ¿sí?
Es la única en América documentada e inclusive en los países asiáticos, o sea que tenemos como un virus especial en nosotros. Por suerte, en nuestra provincia no se ha documentado la transmisión interhumana y eso hace que uno le dé tranquilidad a la población que si se hace el diagnóstico de hantavirus en una persona, si bien se toman todas las medidas de prevención, no va a contagiar. Es poco probable. Ahora, y si eso sucede, nosotros debemos estudiar bien si realmente es el virus, si esa persona del ámbito familiar se expuso de otra manera. Porque inclusive se habla de se está estudiando hoy, aparte de esta vía respiratoria por la que entra el virus al inhalar partículas, la vía sexual. En este brote justamente se trató también de estudiar si se ha visto que el virus se elimina por secreciones genitales como el semen, entonces no estaremos también ante presencia que sea otra forma de transmitirse el virus. Esto lo digo porque a veces las medidas preventivas se trata, si tiene pareja, de tratar de hacer medidas de precaución, pero no lo sabemos. Esto como una iniciativa que estamos teniendo. No obstante, entonces, lo que sí estamos seguros es que para hacer prevención de hantavirus, la higiene es fundamental. La prevención es muy difícil a veces hacer una amplitud en prevención cuando no tenemos vacunas. Como siempre decimos, las vacunas son una estrategia importante en prevención primaria, es decir, en evitar que yo tenga la enfermedad. O la puedo tener la enfermedad, pero posiblemente la tenga más leve y sin complicaciones. Al acabar de haber una vacuna, nosotros como médicos, infectólogos, y bueno, y cuando sucede en Salta un caso de hantavirus, donde el ministerio actúa bien, trata de averiguar dónde es la persona, porque capaz que no era de Salta, vino de otro lado, estuvo el fin de semana en el norte, se entiende, y el diagnóstico se hizo acá. Por donde anduvo, es un trabajador rural, bueno, estábamos en un galpón, ¿a qué lugar fue? Eso lo hace muy bien el ministerio. Y va a cazar ratones, trata de ver si realmente los ratones están, porque es la única manera de saberlo. Entonces, la prevención, ¿de dónde apunta para el hantavirus? Fundamentalmente a tratar de evitar ir a lugares donde supuestamente habiten los ratones. Lamentablemente, a veces estos galpones que uno tiene, o en las casas, los trabajadores rurales que a veces viven en condiciones donde el tema de acumular cosas, de acumular troncos, lugares donde un ratón pueda vivir. Ahora, doctor, tratar de hacer una buena limpieza, una buena desinfección. Este virus es muy lábil, entonces si uno hace una buena limpieza con un poquito de lavandina en estos lugares donde están mucho tiempo encerrados. Yo vi un galpón que estaba meses que no lo usé por no trataré de no entrar desprotegido, o con un barbijo, abrir todo y hacer una limpieza general. Me refiero a eso. La prevención parte de su lugar y también hacemos mucha prevención con lo que le gusta hacer trekking y campamentos. ¿Por qué? Porque a veces tiramos la carpa, como digo yo, en cualquier lugar y no nos damos cuenta que puede estar cerca de ciertos troncos, de lugares donde existen no solamente roedores, otros animales, y el roedor aprovecha, es decir, nosotros nos metemos en el ambiente de ellos. Entonces nosotros decimos, bueno, si les gusta mucho hacer estas cuestiones de campamento o ir a lugares como hacer trekking o mover, bueno, traten de ciertos lugares, o si quieren dormir en el piso, no seas directamente con el piso, sino algo poner una protección. Una protección. Doctor, o sea, la prevención pasa desde el lugar de exponernos más que nada a los roedores. Bien. Tratar de ser consciente. Quiero dejar un ratito al colilargo. Bien. Y hablar de los roedores en general. La rata, la laucha, tienen mala prensa, ¿no? Y los padres es como que siempre nos alertamos porque decimos, traen muchas enfermedades. ¿Es así? En general, digamos, como decía, nosotros que somos médicos infectólogos decimos que prácticamente el 60% de las enfermedades infecciosas que se producen en los humanos son de origen zoonótico. Es decir, nosotros adquirimos muchas enfermedades a partir del origen de animales. Altísimo el número. Altísimo. El claro ejemplo de ser zoonótica es hantavirus. Sí, claro. Pero muchas de nuestras enfermedades que hoy conocemos tuvieron su origen en los animales y luego se adaptaron a nosotros. Claro. Le voy a decir, porque los chicos, yo pienso en la mamá y en los chicos que están en la casa, les encantan los roedores. Y que el gerbo, que hay un montón de tipos de ratas. Exacto. En realidad, digamos, no es que todos tengan, ya sabemos ciertas, como el hantavirus tiene una especie muy particular o varias especies parecidas. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por roedores. Muchas, pero en general no son la mayoría, digamos, ¿sí? En general son otros por ahí animales que pueden tener mayoría que otros. Por ahí sí son animales que se crían, digamos, muchos de los que se venden, que se crían en la casa o uno los va a veterinaria, o sea, se crían en lugares, sabemos el origen que está, son animalitos que van a estar sanos y protegidos, ¿sí? No puede que le agarra hantavirus un hámster en general.
me diste pie a eso, por ejemplo, si un hunter le agarra un hámster, en general en él el virus es letal, digamos, es decir que se puede morir, pero por ejemplo los ratones colilargos capaz que no les pasa nada y andan toda su vida. No todas las especies de roedores toleran el virus, ¿cómo nos puede pasar a nosotros? O sea que el colilargo podría contagiar a otros animales. Ese es tal cual, ¿Y los mata? Sí, tal cual, puede por contacto de especies, sí, tal cual. Pero en general se sabe que algunos roedores que exponen a Hanta que no son de esta especie, pueden morir por el virus, tal cual. Las palomas también tienen mala prensa, ¿no? Y las palomas sí, es como que nosotros que somos médicos infectólogos, no sé si le damos mala prensa a las palomas, pero las palomas, no porque la paloma tenga algo, sino que es el excremento de la paloma, el guano es una sustancia rica en nitrógeno y demás, que favorece, por ejemplo, el crecimiento de algunos hongos. Y esos hongos sí pueden ser malos para ciertas personas, especialmente con sistemas deteriorados. Nosotros, personas con defensas bajas, como nosotros decimos inmunocomprometidos, evitamos que tengan o vayan a la Plaza 9 de Julio a dar de comer la paloma o toda esa cosa que por ahí sucede. Claro. Mala prensa en el sentido de que por ahí no son ellas que transmitan enfermedades, pero por ahí sí su excremento es un abono importante. Un poco lo que pasa con muchas enfermedades. Por ahí no sea el animal el que transmita nada, pero sí puede eliminarlo, como pasa el ratón, con su orina o con su materia fecal. Entonces nuestra fuente de infección, más que el animalito, es lo que él elimina. Es un problema para muchos hogares, más allá de las plazas, porque una cosa es ir y ver las palomas en la plaza, pero hay muchos departamentos, casas que los tienen como verdaderas plagas a las palomas, sí, ¿no? Sí, lamentablemente sí. En general, digamos, como siempre, debe haber un equilibrio. Por ahí, estas aves, yo no soy ni veterinario ni especialista en nada, pero por ahí tiene que ver también con que si tienen enemigos naturales. En los ratones pasa algo, digamos, a veces en las deforestaciones, por diferentes razones, se eliminan sus depredadores naturales. Los ratones, ¿quiénes son sus depredadores naturales? Fundamentalmente los ofidios, ¿sí? Entonces, si vos sacas ofidios, no va a haber ratones, va a haber más ratones. El ratón prolifera y crece. Y lo importante en Hanta es también para hacer pautas de prevención que en esta época del año, justamente la época de reproducción, en este momento entre primavera y verano, entonces es donde aumenta también un poco la mayor cantidad de casos de hantavirus. Si bien podemos tener todo el año, pero es en este momento, primavera-verano, porque es el momento de reproducción de ellos. Entonces tiene que ver un poco también con la dinámica de ellos. ¿Una persona puede ser portadora asintomática? Podemos ser asintomáticos, sí, y no entrarnos nunca. ¿Cómo podemos saber si hemos tenido Hanta? Uno debería hacer un análisis específico. En la práctica no lo hacemos, porque por suerte, como la mayor parte de los casos son leves. Claro. ¿Sí? De hecho, hay trabajos hechos en Argentina y muchos hechos en Orán, que es una ciudad que investiga mucho de estas enfermedades, igual que dengue y otros más, que posiblemente mucha ya la población tenga anticuerpos y nunca se enteró que lo tuvo. Ahora, lo que no sabemos es que si ese anticuerpo que yo he generado con el Hanta me va a durar de por vida. Perfecto. No lo sabemos. No se sabe. No lo sabemos, entonces posiblemente no, porque si hay tantas especies de roedores y tantos virus diferentes dando vuelta, es como que hay mucha variabilidad. No lo sabemos en realidad. Bien, doctor Milton Décima, ha sido usted muy claro, nos ha atrapado con su tema. Con este tema que decíamos, es poco frecuente, la gente, poco frecuente. Pero es interesantísimo saber cómo llegan estas enfermedades hasta el ser humano y todo lo que podemos hacer para prevenir. Le agradecemos mucho su presencia aquí en el programa. Yo me tengo que despedir, no sin antes decirles a usted que su salud merece información confiable. Es por eso que le voy a recomendar una página de noticias sobre salud, www.concienciasalta.com.ar. es el portal de noticias sobre salud que le va a llevar información chequeada, veraz, realizada por profesionales de la comunicación y de la ciencia médica específico. Ahí tiene al pie cómo acceder a esta página. Nosotros de esta manera estamos llegando al final de Medical Televisión. Estamos en la pantalla los martes a las 14:30, repetimos los jueves a las 23. Luego nos encuentra en YouTube y en todas las plataformas. Este programa, señor director, fue auspiciado por el Hospital Privado IMAX Central.
Muchas gracias a todos por ser parte. Me despido de los oyentes de la 91.9 que siempre son muy cariñosos conmigo y me hacen llegar sus mensajes. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.